En esta semana hemos estudiado aquí los crisoles venideros. Y quiero comenzar con el título porque una vez más está mal hecha la traducción. Por cualquier razón es lo que ha ocurrido. Y en lugar de crisoles venideros, la palabra debería, la mejor traducción es los crisoles que ocurren o que suceden. Y yo diría que nos ocurren los crisoles que nos suceden. Ahora, díganme ustedes si esto no es diferente. Díganme ustedes si esto no es realmente un enfoque particular. Y el versículo de memoria lo indica. Habla de una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra? Que en Primera de Pedro 4, 12 y 13. ¿Qué palabra les salta a la vista que ven? Que les salta a la vista. Cuando habla de no os sorprendáis. Ok, entonces la palabra es sorprendáis, ¿verdad? Y lo voy a escribir aquí. Sorprendáis, sorprendáis. ¿Por qué es esa palabra importante? Porque muchas veces en el caminar podemos tener el concepto equivocado de que porque seguimos a Cristo, nosotros no vamos a pasar por adversidades. Ok. Te fuiste rápido, Lorena. A ver, Ale. Porque Dios nos advierte. Ok, entonces voy a escribir aquí. Advertencia. Porque sabemos que la lucha entre el bien y el mal. Dios es jamás, somos parte de esta historia. Entonces, estas dos cosas, ¿a qué nos apuntan? Uy, alguien trató de entrar. A ver, ojalá insistan, no sé quién más. A ver, voy a mandar un mensaje. Panamá quiere conectarse y no se puede, parece, ¿no? Ok, vuelvo a preguntar. La advertencia que tiene que ver con la sorpresa, ¿cuál es el común denominador de ambas palabras? La palabra sorprendáis seguramente es algo que... Conocimiento. Ok, hoy. El común denominador es conocimiento. Adolfo, continúa tu idea en voz alta para que te escuchen en Panamá. Sí, cuando Pablo dice sorprendáis o advertencia, él dice que no les sea algo que les sorprenda o que de repente les llega y no sepan qué hacer.
Entonces, la advertencia es eso, que algo no te sorprenda, sino que tienes que estar al tanto o, como dice, conocimiento de algo que llegará, pero que todavía no, pero vendrá en un momento. Pero ¿por qué Pedro lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué con el conocimiento? ¿Qué con el conocimiento elimina el proceso, la parte de la sorpresa? Paralización, porque cuando te llega algo de sorpresa y no sabes, no tienes conocimiento, por ejemplo, hay un terremoto y no te dieron un conocimiento simulacro, tú no sabes qué hacer, te paraliza, ¿no? Entonces, cuando hay un conocimiento previo de lo que hay que hacer, uno no entra en pánico. Hay una anticipación, es correcto, pero precisamente porque hay una anticipación, que eso es lo que estoy hablando aquí, la advertencia. ¿Por qué la sorpresa? ¿O qué la... Y tiene que ver con el versículo de memoria. Tiene que ver totalmente con el versículo de memoria. Aquí hay algo que Pedro está diciendo, que está transfiriendo, que no está compartiendo. Y es otra de las palabras claves, ahora ya le estoy diciendo, le estoy dando la respuesta. Es otra de las palabras claves del versículo de memoria. Es algo muy interesante y profundo ese texto porque, aunque está ahí y muchas veces lo leemos así, superficialmente, pero Pedro dice que todo aquel que quiere tomar su cruz y seguir los pasos de Jesús, sufrirá el mismo proceso que Jesús sufrió. O sea, él fue rechazado, humillado, probado, fue purificado. Sí, sí, pero aquí hay algo con estas tres cosas. Hay algo con el conocimiento. Que, ajá. El conocimiento quitará el miedo y estaremos en paz porque pase lo que pase. Por eso acá habla de que estemos gozosos a pesar de los padecimientos, porque Cristo también lo padeció. Entonces, no será una cosa extraña. Por eso habla del gozo y de la alegría. Ok, hay un mensaje, creo, yo creo que alguien que desea conectarse, respóndanle por favor. Caliente esto, sí, Alejandra, pero hay algo puntual del conocimiento. Hay algo puntual en lo que es el conocimiento y la advertencia todavía, y el elemento de sorpresa. Hay una palabra clave aquí en este versículo de memoria, que es el inicio de todo esto. ¿Cuál es la palabra clave? Ahí está. Ahí está. La primera palabra que Pedro menciona, ¿cuál es? Amados. 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 Él se expresa de esa manera porque él es recipiente, él ha conocido el amor de Dios y toma la advertencia para no ser sorprendido. Cuando uno le indica a sus hijos, ten cuidado con esto, esto y esto, ¿por qué lo hace uno? Porque los ama. Por amor, porque los ama. Porque los ama. Infelizmente, cuando éramos corregidos a punta de rejazo, se nos decían porque los queremos y venía el rejazo. Entonces, un niño, en la mente de un niño, no concibe por qué el amor duele. Lo ven con provisión. Me prohíben hacer esto. Lo mismo, ¿por qué se me prohíbe lo que me gusta? Adelante, Ruth, en voz alta para que le escuchen. Hay una cosa que él lo remarcó, conocimiento. Es que ellos de repente en su inocencia y en su ignorancia creen que se los está reprimiendo. Cuando llegan a tener conocimiento, ellos lo agradecen.
Entonces, pienso que igual el cristiano, muchas veces en pruebas que hemos tenido o que vendrán, cuando nuestro conocimiento se agranda, cuando empezamos a tener los ojos con la verdadera profundidad, es que ahí agradecemos el sufrimiento que hemos pasado. Correcto. Y por eso es que yo voy a repetir el inicio de la lección, que fue el título, que es que está mal traducido, porque los crisoles no son los venideros. No es algo que va a venir, no es algo que va a aproximarse, no es algo que está en el futuro, es lo que nos ocurre. Entonces, y con esa perspectiva vamos a entender entonces la lección de esta semana, porque nos ocurre de repente. Mi mamá decía, la vida no tiene manos de madre. La vida nos ocurre. Adolfo, ibas a decir algo. Sí, la lección toca dos cosas muy interesantes y por qué es necesario que uno sea probado en el crisol. Y la lección dice que hay dos circunstancias que yo entendí, ¿no? Tanto son externos, porque la lección habla de que Satanás también busca cómo destruir al cristiano y pone circunstancias difíciles de tal manera que reniegue la fe en el conocimiento, en el amor, la verdad de Dios o en la salvación. Correcto. Pero hay otra circunstancia que yo no entendía muy claro y hay un comentario que la hermana hizo, a mí me sorprendió mucho, porque yo decía, ¿por qué Dios entonces tiene que pasar a cristiano en el crisol? Y ella dice, aunque puedan ser muy evidentes para los demás, no siempre podemos ver los malos rasgos de nuestro carácter. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias con toda seguridad sacarán a la luz el oro que lo descubrirán, el vil metal de nuestro carácter. Los hombres no nos conocen hasta que el crisol de Dios nos pone a prueba. Cada pensamiento bajo cada mala acción revela algún defecto del carácter. Los rasgos ásperos deben ser devastados por el bisel y el martillo del gran taller de Dios. La gracia de Dios debe pulirnos antes de que podamos ocupar un lugar en el glorioso templo. Así es. Entonces, las pruebas ocurren porque estamos en guerra. Estamos en guerra, ¿no? Aquí hay más claro. Estamos en guerra, el conflicto cósmico. Lo otro, hay gente mala. Hay gente mala. Y no lo saben. Que eso es lo que conocen. Que eso es lo que conocen. Hay gente mala, y ¿qué es gente mala? Que dicen en Argentina, aposta. Nosotros decimos a propósito, en Panamá, ¿cómo se dice en Chile? A propósito también. Lo que pasa es que hay gente que no tiene total conocimiento, ¿no? O mal aplicado, o no tiene mal. Sí, pero eso es después. Eso es después. Antes, el hecho es que eso, son gente, estamos en guerra. Lo otro, hay gente mala. Lo otro, vivimos en un mundo. Entonces, vivimos en un mundo afectado por el mal, un mundo afectado o impactado, es lo mismo. Lo otro, ¿cómo? Sí. Consecuencias de la siembra y la cosecha, ¿no? Sembraron vientos y cosecharon tempestades. España nos enseñó. Entonces, lo otro, y voy a escribirlo, y lo voy a escribir en rojo porque es de Dios. Disciplina. Hay una disciplina que proviene de Dios. Pero también hay constante crecimiento, ¿no? Pero es para esto. Esto es crecimiento. Entonces, lo otro,
Y lo último que voy a hacer aquí es escribir testigo es evidencia, no, la palabra es evidencia. Las pruebas evidencian el reino de Dios. El reino, voy a escribir aquí el reino. Y nuestro bienestar espiritual. Entonces, y tenemos el ejemplo producto de la prueba en Babilonia, se evidenció Daniel, los jóvenes hebreos y todo esto, ¿no? Se evidenció el reino de Dios. Ok, pero sin embargo, Romanos 8:28, y esto lo voy a encerrar aquí, a pesar de todo esto, Romanos 8:28, ¿qué nos asegura? Que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Ok. Todo. 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 Esto, Todo. 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 Esto a mí me costó toda una vida. Y todavía me cuesta. Bueno, ya no me cuesta. Pero en el momento, yo me lo repito, aún esta miseria factoriza para entender que voy a estar bien, porque estoy aferrado a la vid verdadera. Entonces, no todo es bueno, no todo es sabroso, sin embargo, todo factoriza para mi crecimiento. Esto no significa que para yo aprender algo me es necesario esto acá. Son dos cosas diferentes porque la filosofía oriental habla de que del yin y yang y el símbolo ese que es una esfera en el que una mitad es oscura con un puntito blanco y la otra mitad, y que cada cosa mala tiene su pedacito de bueno y todo eso no es cierto. Esa es la perspectiva satánica. Eso no es balance. Eso es una conclusión inatingente que no tiene nada que ver con otra cosa. Y voy a decir algo, Adolfo. sí, es un comentario más que esto es algo interesantísimo, porque cuando uno comienza en el cristianismo, ignora ese texto que Pedro está escribiendo y hay un comentario que nuestra hermana hace del texto y dice ya, hay muchos que piensan que cuando comienzan su vida cristiana se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad, pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un refijín en su camino. La vida no está hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza, llegan las privaciones, se producen incidentes que nos ponen en dificultad. A medida que avanzamos en el sendero angosto haciendo, según creemos lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian. Acusados por la conciencia, razonamos que si hubiésemos caminado con Dios, nunca nos hubiésemos sufrido de este modo. Entonces, ese es el punto que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué si está con Dios o si es cristiano le vino esta dificultad? Y regularmente nosotros prejuzgamos Exacto. a la persona, ¿no? Algo malo Vamos. por eso está en esta Ok. Lo contrario, Pedro dice, no, eso es lo bueno. Por favor, alguien que lea Primera de Pedro, siéntense acá y después vamos a leer el párrafo que les mandé, porque voy a explicar el párrafo del Espíritu decía. Alguien que se siente aquí lo lea primero, Primera de Pedro 4, 12 al 13. Y entonces y después el párrafo. Primera de Pedro 4. 1 y 2.
fue el párrafo del libro. Ok. Primera de Pedro 4. 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 1 y 2, ¿dijo? Okay. Y entonces, el párrafo dice, ¿qué párrafo el que está acá? Oh, el párrafo que mandó él en el WhatsApp dice: en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrara? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Malaquías 3, 1 al 3. Muy bien. Y paso a explicar el comentario de primero de Pedro. Y es lo primero, ¿por qué debemos, qué tipo de sufrimientos es el que nos debe dar gozo? El gozo, el compartirlo. ¿Qué tipo de sufrimiento? Bueno, las experiencias duras son las que son duras porque son que nos conmueven, golpean, nos sacuden. Cuando vemos la mano de Dios intervenir, proteger, cuando vemos la enseñanza que eso nos lleva, entonces. Pero eso es después. Estoy hablando del momento. En el momento en que uno está sintiendo el fuego, ¿cuál es la parte gozosa?
del calor, de la quemazón, del fuego ardiente. Yo pienso que la satisfacción de saber que, aparte de que Jesús está como con nosotros, como los hebreos cuando estaban en el fuego, aparte de eso, la satisfacción de saber que hicimos lo correcto, no cedimos a la tentación y salimos victoriosos. ¿Ok? No cedimos a la tentación. Pedro está hablando de sufrimiento de Cristo. Dice aquí, yo estaba leyendo la versión de Remedio. Ajá. Ajá. Cada vez que ustedes sean tentados, como Cristo fue tentado y escogió sacrificarse a sí mismo en vez de, y así sufrir en su naturaleza, ¿no? En su carne. En vez de ceder a lo que hubiera sido lo normal de vivir en el dolor, ¿cierto? Si sean como Jesús. Verlo en un contexto sabio. Bueno, el versículo, ok, el versículo, por lo tanto, desde que como Cristo sufrió por nosotros en la carne, ármense ustedes con la misma perspectiva mental por aquel que sufrió en la carne, cesó del pecado, de tal forma que él no viva más, para que uno no viva más en las lujurias de los mortales, pero que viva por la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, por ejemplo, cada vez que tú hagas lo que te lleva a decir no a la tentación de actuar egoístamente. En otras palabras, todo ese sufrimiento que hará que tu naturaleza Carnal. Y dice aquí egoísta. Sí. Porque eso de la carnalidad es el sentido de autopreservación irracional. Miedo. Ahí lo tienes. Entonces todo esto que nos lleva a que nuestra vida sea controlada, no por nuestras pasiones, nuestros deseos, sino por la inteligencia de escoger lo que va a ayudarme, lo que es la voluntad de Dios para vivir en armonía con Dios. Sí, y por... Entonces usted, es lo que dice Nani, la satisfacción... Oye, Nani. Sí, lo que dice Nani, la satisfacción de saber que uno hizo lo mejor con el conocimiento que tiene de Dios. Hay una satisfacción que en el momento estoy sufriendo las consecuencias de mi buena decisión. ¿Por qué? Porque estamos en guerra y la gente es mala, el mundo, la sociedad está completamente afectada. Hay una perspectiva hacia el mal, hay una perspectiva indebida, incorrecta. Entonces, y sí, eso es lo que me permite evidenciar el reino de Dios. A ver, Adolfo, ibas a decir algo. Sí, es interesante conocer el contexto que Pedro está hablando, porque Pedro está hablando en un momento donde la iglesia estaba siendo reprimida, perseguida, la iglesia estaba pasando dificultades muy, muy terribles, vivían como si fueran ratas escondidas porque eran exterminados. Entonces, Pedro habla en ese momento y hay un texto que me llamó mucho la atención y deseado a todas las gentes, dice lo siguiente: Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Luego ella explica, la cruz iba asociada con el poder de Roma. Luego dice, era el instrumento del suplicio mortal más cruel y humillante. Se obliga a los más bajos criminales que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución y con frecuencia, cuando se les estaba por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia hasta que quedaban dominados y se ataba sobre ellos instrumentos de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Para los discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas, señalaban su sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte. Por causa de Cristo, el Salvador no podría haber descrito una entrega más completa.
Entonces, habla Pedro, dice, ustedes van a ser probados por haber tomado el camino de seguir a Jesús. Hay una palabra maravillosa que tú mencionaste y es entrega, 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 Sumisión, dice. entrega. La sumisión ocurre después de la entrega. Primero es la entrega. Entonces, no va a haber sumisión si no hay entrega. Entonces, no está hablando de los problemas cotidianos que a veces tenemos por algún pérdida familiar. Bueno, incluso La entrega conlleva una sumisión. Sí. Porque en realidad, esa es una carta nosotros para- muchas veces hablamos de los problemas familiares a cotidiano, ¿no? Y también aplica, pero el contexto dice, cuando ustedes deciden seguir a Jesús, muchas veces serán ignorados por la sociedad, por sus familiares, por su cónyuge, sus hijos, y serán de tal manera expuestos que pensarán, bueno, ¿por qué me tengo que pasar estas condiciones cuando se supone que Dios está conmigo, no? Claro. Algo mal está porque yo estoy pasando esto y ¿dónde está Dios? Por eso es que muchas veces los cristianos, cuando pasamos esas dificultades, por ejemplo, Job, que se argumentaba, decía, ¿por qué a mí? Si yo soy hombre bueno. Bueno, Job nunca supo por qué, pero era una situación que Satanás estaba provocando. Él estaba viviendo, esta parte es importante, él era parte de una sociedad afectada, una sociedad impactada por el mal cotidianamente, y con esa perspectiva errónea de que si algo malo me ocurre, es porque me porté Por eso es mal. que cuando vienen los amigos, ellos tienen una perspectiva negativa de Dios. Dicen, Totalmente. Tú algo hiciste malo. Y lo acusan Pero en vez de no, apoyarlo. Las pruebas deben decir que nosotros estamos con Dios y nos está yendo bien. Entonces, es una cosa, es algo que es como una cosa loca, ¿no? Decir, bueno, si tú estás con Dios, ¿por qué te pasa eso? ¿Y por qué? Y hay gente que ha escrito libros famosos por qué las cosas buenas, las cosas malas le ocurren a las personas buenas. Incluso hay un profeta que Amós, creo, ¿no? Hace, ¿por qué a los buenos les va bien? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Y nosotros hasta cuándo, Señor? Entonces, el conocimiento que Pedro dice es, no les tenga por sorpresa, porque es para bien de ustedes. Deben de gozarse, alegrarse, que las cosas están bien. Pedro Sí. es el que habla, el versículo de memoria. Ahora, vamos a seguir con el respecto al párrafo que les envié. De la limpieza del templo. Y en esta limpieza, fíjense lo que ella dice. Lo que ella dice aquí. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erguido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel. Una lección objetiva. Una lección objetiva. ¿Qué significa esa palabra? Una lección objetiva. Objetiva. ¿Cuál es la raíz etimológica de objetiva? Objeto. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un objeto? Sinónimo. Cosa. 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 ¿Qué es cosa? Se puede tocar. Algo tangible. Algo, entonces, lección objetiva, ¿qué significa? Algo que yo puedo palpar, algo que puedo probar, algo que no puedo negar. No hay discusión, allí no hay una lección objetiva. No se presta para la discusión. Es un hecho. Es un hecho. Es innegable. Ahora, ¿por qué? Continúe, Ruth. Desde las edades eternas. La tercera o cuarta oración.
El párrafo que va- Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser criado desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre fuese un templo para que en él habitase. Ahí está. Fuera un qué. Todo ser fuera un templo. Atención. ¿Para qué? La habitación de Dios. Para la habitación. Para que Dios morara. En otras palabras, aquí voy a hacer la casita. Con la chimenea, la puerta y la ventana. Y la hago en rojo porque es Dios, esa es la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Voy a decir casa. Somos la habitación, somos la morada de Dios, de nuestro Creador. O sea, comprendamos esto, pensemos un poquito en esto, que somos su morada. Lo que llevamos a ella debe estar acorde. Esto suena un poquito narcisista. Honestamente, si tú se lo presentas así a una persona que no entiende este contexto, suena muy... ¿Qué le pasaría que tiene que morar en mí? ¿Entiendes tú? No, se entiende como que nosotros no entendemos porque somos adventistas, somos cristianos, pero si tú le presentas esto a alguien, ellos van a decir, that's creepy. Ok, pero vamos, estás en primera, estás en alta, Chile, estás en alta. Voy a, ¿Cuál es el objetivo? ¿por qué? Pero ¿por qué Dios? Ok, voy para allá. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios hacernos su morada? Porque Dios Porque nos ama. exacto, porque Dios es un ser relacional. Ahí está. Ahí está. Es por la parte íntima. Relación. Relación. Y les voy a decir esto. Cuando invitamos, esto se lo decía a un amigo italiano esta mañana, yo le decía, cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú lo estás invitando a tu persona, a tu ser, a tu esencia. Y ellos van a ver en tu morada lo que te distingue. Cuando invitas a comer más. Entonces, y cuando lo invitas a comer, le vas a mostrar esa parte tuya de lo que para ti te hace, te infunde energía y vida para continuar existiendo. Entonces, hay una relación de nuestro Creador que nos invita a conocerlo porque ese es su propósito, porque Él es un Dios relacional y con la salvedad de que siempre podremos negarla, rechazarla. Adolfo, ibas a decir algo. Sí, cuando nosotros hablamos acerca de llegar al conocimiento de que Dios quiere o no quiere, sino que Dios en su conocimiento hizo al hombre para morada de él, una relación así. Una pregunta que la hermana hace y que a veces nosotros quizás no lo podemos responder o lo cuestionamos, ¿no? Ella dice que en la mentalidad de otros no puede ser esto posible porque es algo ilógico o es algo muy pragmático. Ella dice que es inconcebible. Sin embargo, Jesús dijo una cosa a los discípulos, dijo, a ustedes les es dado el conocer los misterios del reino. Y cuando yo leí ese texto, yo siempre consideraba que un misterio es algo que no se puede revelar. Sin embargo, el comentario que la hermana Elena hace, dice ella, los misterios son el conocimiento que Dios quiere revelar, pero a los que son llamados, de tal manera que lleguen al conocimiento, solo ese grupo que Dios llama, al conocimiento verdadero de qué es lo que Dios
¿Para qué los llamó? A los que aceptan el llamado de Sí, Dios. para los indoctos o ¿cómo decimos? Porque Dios llama a todos sus hijos. Dios extiende la invitación, pero aquellos que la hacen Pero a efectiva, ellos, los que están interesados, los que la hacen efectiva, se les correcto. revela de que Dios quiere morar en ellos, pero para los que no tienen este conocimiento, ella dice, los ven como algo ilógico y ridículo. Entonces, de ellos totalmente. están Y locos, narcisista, depravados. etcétera, etcétera. Entonces, eso me hizo algo interesante. Ver que, bueno, Dios revela a nosotros que quiere morar en nosotros, pero para los que no conocen este conocimiento, este misterio, estamos locos. Correcto, Sí. Entonces, correcto. es algo muy interesante. Voy a seguir con el párrafo donde dice que a causa del pecado. Entonces el pecado entra y el pecado es lo que dejó, a raíz la humanidad dejó de ser el templo de Dios. O sea, nosotros, el interés, lo que tú acabas de decir, Adolfo, el interés de Dios siempre ha sido el mismo. Pero él lo quiere revelar de tal manera que el hombre lo acepte, porque no es una cosa que Dios impone, ¿no? Correcto, correcto. En libertad, Dios extiende la invitación. Entonces, a ver, lo siguiente, el nuevo pacto y todo esto iba a ser escrito en nuestros corazones, porque la ley de Dios es una ley viva, es una ley de amor. Los protocolos de la vida, en los que la vida, para que la vida opere, no son leyes impuestas humanas y no pueden operar o funcionar bajo la coerción, ¿no? Entonces, todo esto, Dios escribe su ley en piedra como un elemento, atención, y lo voy a poner aquí en amor, diagnóstico. Diagnóstico. Cuando yo voy a mi doctor, yo quiero la verdad, yo no quiero la mentira. Yo quiero saber qué es lo que me ocurre. Y no solamente quiero saber eso, quiero saber cómo mejorarme, cómo sanarme. Estoy buscando el remedio. Entonces, el diagnóstico es algo muy importante. No sabemos, bueno, creemos que por aquí va la cosa. No. Yo quiero la verdad. Ahora, España nos enseñó, infelizmente, que la imagen es primordial, que es lo más importante. La sombra. Y entonces la imagen, ¿qué hacemos con la imagen? Y nos preocupamos por la imagen. ¿Me veo bien? ¿Estoy bien puesto, bien compuesto? Y nosotros, España realmente nos enseñó lo que Roma porque Jesús lo dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Un sepulcro contenía la osamenta. La putrefacción, todo, pero afuera estaba bien repelladito. Y él decía, sean consistentes, digan la verdad, reconozcan su necesidad de la verdad. Y yo puedo ayudarlos, yo quiero vivir, yo quiero que me permitan tabernacular, el verbo tabernacular, morar en ustedes. Ese es el punto principal que Moisés y toda la lección de Génesis quiere hablar, que Éxodo, perdón, cuando Dios quiere que nosotros vivamos reflejando su carácter en la ley, Dios no quiere que nosotros obedezcamos la ley como un esfuerzo humano, Él quiere morar para entonces Él hacer una limpieza de todo eso, de la idolatría, de la mentira, de todo. Y vamos a ver. Yo la ley la veo no, ni siquiera eso, la veo como un diagnóstico. Como que aquí me muestras. Así estás tú. No, ni siquiera eso. No hay opción para ti. No hay opción de vida. Ahí está. No hay opción de vida. Si no es a través de Cristo. Juan 15, 1 al 17. Sin mí. Entonces Él quiere tabernacular con nosotros. Quiere vivir con nosotros
para luego morar en nosotros. Hay una transferencia porque hay, en relación se va a pasar el conocimiento a nuestra forma de pensar. Y voy a escribir eso con, no es igual a en. Vive el español. Con no equivale a en. Esa preposición con, Dios quiere vivir con nosotros, no es lo mismo que quiere vivir en nosotros. Pero la una conlleva a la otra. Y esto lo voy a escribir como en aritmética. A ver, la flecha. Sí. La una puede llevar a la otra. Aunque no sean la misma, aunque la proposición no sea la misma, la una va a llevar a la otra. La una va a conducir a la otra. España nos enseñó, el que anda con la miel, algo se le pega. Y es de eso de lo que estamos hablando. En la medida en que yo me voy relacionando con Dios, entonces vivimos su vida. Voy a buscar el párrafo en Palabras de Vida del Gran Maestro. A ver si lo encuentro. El párrafo dice acerca de la vestimenta de justicia y todo esto, que vivimos su vida. Pero vivimos su vida por esto, porque ya Él está morando en mí. Entonces estoy produciendo las obras de justicia. Según Gálatas 5 son los frutos. Los frutos, sí, sí, No es una, sí. no es algo Sí. humano que nació de mí. Quiero volver al párrafo, propósito de Dios. A ver, continúe, Ruth, por favor. Pero por la encarnación del Hijo de Dios. Pero a causa de la encarnación de Dios. Pero los judíos no habían comprendido eso ahí. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Pero por la encarnación. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Ahí está. Se cumple el propósito del cielo. Se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora. Dios mora en la humanidad. Ahí está. Dios mora en, ahí está. Pasó de con a en. Y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Ok, rescató nuestros corazones, damas y caballeros, hermanas y hermanas. Rescató nuestros corazones. Los rescató. Se estableció, se evidenció la salvación en Cristo. El rescate. Continúe, Ruth. Dios mora en la humanidad mediante la gracia salvadora. El corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto. Ok, aquí está. Eso es testimonio. Esa es la razón del templo. Esa es la razón de nosotros. El mundo nos mira. Nos guste o no, el mundo nos mira. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque nos vemos bien por la gracia de Dios. Cuando uno no responde de la misma mala manera que ellos nos maltratan, entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no tomo venganza? ¿Cómo es posible que yo ni siquiera intento defenderme? Ahora mismo que está en juego, en crítica lo que es el armisticio, la legalidad, y hay que no entreguen lo que está cundiendo, ¿no? No entreguen las armas,
No permitan la legislación en contra del armisticio. De eso es lo que estoy hablando. ¿Por qué no tenemos miedo? Continúe, Ruth. Con tanto orgullo. No sé. Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Un poquito antes. Los atrios del templo de Jerusalén. Un poquito antes. No, líneas más arriba. Dice, sí, los judíos no se habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios. Ahí está. Aguante ahí. No sé qué. Aquí lo escribí. Miren la palabra clave. No había una entrega, no había una sumisión. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. Ahí está diciendo. Estaban demostrando objetivamente lo que llevaban por dentro. Contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores... Perdón, estaban pasiones y pensamientos. En otras palabras, sentimientos, ok, esto es bien importante. Sentimientos más, ¿qué es la otra palabra? Pensamientos igual a qué? Sentimientos y pensamientos equivale a qué? Personalidad. Carácter. Ahí está. Carácter. Continúe, Ruth. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos... Ok, atención así. ¿Limpiar qué cosa? Limpiar el corazón. ¿El corazón de qué? De la contaminación del pecado. Ajá. Ok, del mal. O sea, él iba a limpiar, iba a dejar esto, pero el carácter iba a ser limpiado. La personalidad permanece. Pero todo esto sin contaminación. Porque Dios, nuestro creador, es un Dios de amor, nos respeta, nos creó libres. Es maravilloso. Él cree en nuestra capacidad. El Dios del universo cree en mi potencial, cree en mi capacidad porque Él me creó a su imagen y semejanza. Él sabe que yo puedo producir y reproducir muchas cosas buenas. Si me conecto a Él, voy a reproducir todo esto. Continúe, Ruth. De la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Ok, voy a terminar con el Salmo 51. Vamos a buscar el Salmo 51, por favor. El Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo de mi entrega que me conlleva a mi sumisión. El Salmo 51. ¿Leo? Por favor. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo de tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría de esta que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecer. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabar. Tú no deseas servir a Jesús, de lo contrario, tú te servirás. Tampoco quieres una ofrenda animal. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Mira a Sión con tu favor y ayuda, y construye la muralla de tu corazón. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con tu espíritu correcto. Ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a servir. David, al entender, después que Natán le reveló el amor de Dios a él se entrega y se rinde. Y él escribe de esta manera su anuencia a ser purificado. Acepta el crisol que en esta instancia fue su propia consecuencia. Que Dios utilizó. O sea, no era el plan de Dios, entendamos esto bien claro, que él se involucrara con Betsabé. Sin embargo, Dios alcanza y le dice, yo no quiero vivir contigo, yo no solo quiero vivir contigo, yo quiero vivir en ti. Y él responde de esta manera, purifícame. Aquí está. Porque entonces, aquí, la evidencia del reino de Dios. Vamos a orar. Padre de amor, en este momento te agradecemos por haber comprendido no solamente que tú nos amas, sino que tú también amas a aquellas personas que no te conocen. En nuestro círculo de influencia, Señor, hay muchos que realmente, si supieran que tienen esa opción, la tomarían, se entregarían a ti y se rendirían. Todos tus designios son por amor y son en amor. Ayúdanos a reflejar tu carácter en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.